Bien, lo que vamos a ver entonces hoy es los temas para informática 1. Para esto tenemos que ver el sistema de numeración. Entonces, para el sistema de numeración, nosotros normalmente usamos esto que es base 10, lo que pueden ver por abajo, está remarcado en verde. Conocemos todos estos números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, todo eso es lo que normalmente hemos usado nosotros. Todas las operaciones que hemos visto, hemos hecho solamente con esos dígitos, con 10. Lo que tenemos que hacer ahora es conocer nuevas bases. Por ejemplo, existe desde la base 2 hasta una base n. Base 2 solamente tiene dos dígitos, que serían 0 y 1. Base 3 tiene tres dígitos. Todas las bases tienen desde 0 hasta el número 1, una cantidad menor a la base que se está mencionando. Por ejemplo, si es base 9, solamente va a tener de 0 a 8. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Pero hay también otro tipo de bases. Por ejemplo, puede ser hasta base 19 o más. Pero a partir del dígito 10 no se lo puede anotar como número, porque ya estaríamos usando dos dígitos del sistema numeral. Entonces, a partir del número 10, como pueden ver acá, se usa ya letras del abecedario en ese orden alfabético: A, B, C, D. Entonces, cada uno de esos tienen un valor. A, por ejemplo, es 10, B, C, D, E, dependiendo qué base tengamos. Entonces, si quisiéramos ver nosotros ejercicios con base 19, tendríamos que hablar hasta la letra I. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. ¿No? No. No, no. Bien, entonces, esas son las bases, ¿sí? Representación en base de diferentes números. Ahora, con todas estas bases, lo que se puede hacer son operaciones, así como suma, resta, multiplicación y división. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta clase. Vamos a hacer eso. Por ejemplo, vamos a hacer operaciones de suma. Para eso, primero vamos a recordar cómo se hacía en base 10 y vamos a ver algunos pequeños detalles que tal vez no lo hemos notado antes. Por ejemplo, en su calculadora escriban esta suma. ¿Cuánto les sale en base 10? ¿Ese es el resultado? Sí. Sí. Bien. Ustedes, lógicamente, podrían sumarlo directamente. 3 más 2, 5. 9 más 8, 17. Se lleva 1. 4 más 1 más 5, 10. Se lleva 1 y 8, ¿cierto? Pero ahora tenemos que ver algunos pequeños detalles para poder realizar las operaciones en otras bases, porque en otras bases se nos va a hacer más difícil. Necesitamos saber entonces qué es lo que se hizo o qué es lo que se hace imaginariamente. Vamos a volver a escribir la suma, pero lo vamos a hacer ya detalladamente. 3 más 2, ¿cuánto nos da? Nos da 5, ¿cierto? Ese 5 lo que vamos a hacer es nosotros dividirlo entre la base que estamos hablando. Les dije que estamos trabajando ahorita este ejercicio en base 10. Entonces, este 5 entre 10, ¿cuánto sale? A 0 y queda 5, ¿cierto? Medio. Residuo 5, cociente 0. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se hace imaginariamente? Este 0 es el que se lleva, fíjense, por el 9. Y el 5, que es el residuo, se va a la parte de abajo. Entonces, eso es lo que tenemos que memorizar, ¿sí? Tenemos que aprender que eso sucede con las bases. Ahorita estamos en base 10, solo que nosotros no lo hacíamos así a detalle, sino directamente 3 más 2, 5. Aquí 9 más 8, 17. 7 y se lleva 1. ¿Pero de dónde salía eso? De esta parte. Entonces, vayamos con el siguiente dígito. El siguiente es 9 más 8, 17 más 0 sería 17. También lo vamos a dividir entre 10. Si lo dividimos entre 10, sale a 1 y queda 7. ¿Qué se hace con el 7? Y Se coloca abajo. Y el 1 es el que se lleva. Pero, Entonces, ya. eso es lo que vamos a hacer. Colocamos el 7 a la parte de abajo y este 1 se lleva hacia arriba. Ahora sigamos. 5 más 4, 9 más 1, 10. 1. Entonces, fíjense, 10 dividido entre 10 a 1 y queda 0. Entonces, se anotaba aquí abajo 0 y se llevaba 1. Ahora, 7 más 1, 8. 8, fíjense, no excede de la base, por eso es que salía 0 y 8. Solamente copiamos ahí el 8 y el 0 no hay dónde llevar, entonces ahí termina la suma. Esta es la suma entonces en base 10, solo que no hacíamos tantos procesos si se dan cuenta. ¿Se entendió lo que se hizo? Sí. ¿Alguna sí. duda? Sí, sí, está bien. Sí, se entendió. Sí, sí, se Muy entendió. bien. Si la entendieron esta parte, no van a tener problemas para sumar en cualquier base. Por ejemplo, vamos a hacer este otro ejercicio.
Pero ya no en base 10, fíjense, en base 13. ¿Qué sucede en base 13? Vamos a tener dígitos desde 0 ¿hasta cuánto? 13. Hasta C. Hasta 12. Hasta C. Hasta 12, ¿cierto? A 12. 12. Hay 12 dígitos acá. A vale 10, B vale 11, C vale 12. En base 10, ¿cuántos dígitos habían? Habían 10. Empieza desde 0 hasta 9. Aquí son 13, fíjense. Vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho acá, fíjense. En resumen, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Primero sumábamos y luego lo dividíamos ¿entre quién? Entre la base. Entre 10. La base en este caso era 10. Aquí la base es 13. Entonces, ¿entre cuánto vamos a tener que dividir? Entre 13. 13. Exacto. Entre 13. Muy bien, entonces vamos a empezar. Miren, estamos haciendo con los mismos números. Van a ver que la suma en base 13 no es lo mismo. Antes de realizar cualquier ejercicio, lógicamente, este número 7493 y 582 tienen que estar en la misma base. Aquí estamos suponiendo que ambos son de la misma base. Ambos son de base 13. Pero si uno de ellos no fuera de la misma base, no se puede realizar la operación. Se tendría que convertir. Lo de conversiones lo vamos a ver a la próxima clase. Ahora solamente vamos a suponer que ambos son en base 13. Ahora, otro detalle que deben notar aquí es que todos los dígitos que se ven acá en el ejercicio pertenecen a base 13. Esa es otra pregunta. Sí, porque Sí, todos sí, están entre 0 y sí. 12. Pero si hubiese habido otro dígito, por ejemplo, la letra F, esa no pertenece a la operación, entonces no se podría realizar. Una vez que hemos verificado esos dos detalles, procedemos a la operación. 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Pero 5. ustedes no pueden anotar aquí el 5 directamente. Ya les dije que eso sucedía en base 10. Ahora hay que dividirlo entre 13. Entonces, entre la base, exacto. 5 entre 13, ¿cuánto sale? Sale a 0 y queda 5. Entonces, nuevamente dejamos el 0, lo llevamos. Y este 5 lo vamos a copiar. Hasta ahí pareciera que son iguales, pero sigamos. Ahora, 9 más 8 es 17. 17 hay que dividirlo entre la base. ¿Cuánto sale? 1 y queda 4. Entonces, ¿qué es lo que se va a llevar? Se va a llevar 1 acá y se pone 4. Seguimos entonces con la suma. 4 más 1, 5 más 5, 10. 10 dividido entre la base va a ser para llevar 0 y acomodamos A. ¿A cuánto equivale? Equivale a 10. Pero recuerden que no se puede anotar 10 acá, sino que ya es con letras. Continuemos entonces. 7 más 0 es 7. 7 entre 13 es a 0 y queda 7. Se anota 7. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Sí, Una pregunta, sí. ¿por qué ahora Sí. con letra? Si fuera con letra, hacemos el mismo proceso. Fíjense que aquí no hay ni una letra, ¿cierto? Pero imagínense que este hubiese sido la letra C, por ejemplo. C. ¿A cuánto equivale C? 13. 12. 12. 12 más 2, 14. 14. Entonces aquí anotaban 14 dividido entre 13 va a ser a 1 y queda 1. 1. Entonces 1 por la parte de abajo y 1 lo llevaban, ¿sí? Tiene que seguir la misma secuencia. No importa si es otra base o aquí están letras o números y todo eso. ¿Se entendió? No se puede poner las letras, ¿no? Sí. Los números desde el 10 para arriba. A partir de 10, fíjense que tienen que usar letra para base 13. Para 10 es A, Ya. para 11 es B, para 12 es C. De esa forma funcionan sus dígitos. ¿Hasta qué límite de base hay? Disculpe. Hasta F creo, ¿no? Hay cualquier base, sí puede ser base 17, base 19. Ustedes solamente le agregan las letras. Hay hasta base N, ¿sí? Pero Normalmente mayormente, vamos, ingeniero, ¿hasta qué base hace, digamos? puede ¿O ser hace, digamos? hasta 19, he visto que han hecho lo máximo. Bien, continuemos Ah, entonces. ya, ok. Disculpa, tengo una pregunta. Sí, De eso de la suma, ¿sí o sí debemos usar el método que nos está enseñando ahora o podemos usar alguno otro? hay otro método que es mediante restas, como está en su apunte. En su Sí, apunte está eso con vi. restas, ¿cierto? Sí. Es con restas también, pero yo algo que entiendan que se haga con la división porque es más simple y más sencillo. Más rápido. Más sencillo de entender. Con la resta hay que ver, digamos, cuántas veces hay que restarle esta base, digamos.
Se puede Sí, con Sí, la resta como está está en bien la como punta. está. Pero hay Pero se otros puede métodos. de ambos Calculadora que métodos, pueden a eso hacer me estas refiero. operaciones, ¿no? De base. Hay calculadoras que resuelven base 2, base 4, base 8 y 16 solamente, pero ya cuando es base 13, 17 no lo hacen las calculadoras. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. La resta. Lo mismo, sí, vamos a recordar cómo hacíamos una resta en base 10. 10 tiene 10 dígitos desde 0 hasta 9. Entonces esta sería una operación. ¿Cómo resuelven ustedes esta resta? 5 menos 3, ¿qué hacían? No se puede, ¿qué hacían? Se le aumentaba, se prestaba. Se prestaba, muy bien. ¿Cuánto se prestaba? Uno. Eh, 1, ¿cierto? Eso nos han dicho que se presta 1, pero aquí vamos a ver que no era 1 lo que se prestaba. Bueno, si supuestamente se prestaba 1, esto se convertía en 15, 15. ¿cierto? 15. Lo que realmente sucedía era esto, ¿sí? Fíjense, 5 menos 3 no se puede. ¿Qué se hace? Esto tienen que aprender bien. No se puede, entonces vamos a prestarnos la base. ¿La base cuánto es? 10. 10. 10 menos, perdón, 10 más 5, 15. 15 menos 3, 7. 12. 12. 12. Entonces, eso es lo que 12, hacíamos, 12. fíjense. Aquí se está prestando la base, fíjense, no se puede 5. Entonces se presta de este 7 la base. Entonces ese 10 más 5 se hacía 15. Y 15 menos 3 se hace 2. ¿Sí? Esto es lo que hacíamos, fíjense. Este es para el segundo ejemplo. Este quedó en 9, ¿cierto? ¿De cómo, por qué o qué? Ya, esto vamos a ver en base 13. En base 13, fíjense, 5 menos 3 es igual a 2. Entonces directamente lo hacemos. 5 menos 3, 2. En la siguiente. 13 más 4 se hace 17. 17 menos 9, ¿cuánto es? 8. 8, exacto. Fíjense que aquí nos hemos prestado. ¿Cuánto nos hemos prestado? Ha sido la base. 13. 13. Esa es la base que se presta. 13 más 4, entonces lo que se hace 17. Y 17 menos 9 da 8. Y lo anotamos acá. Ahora, ¿esto en cuánto quedó? Quedó en 9. Porque ya le prestó una cantidad. 9 menos 12 no se puede nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a prestar la base. Entonces 13 más 9, 22. 22. Ese 22 lo vamos a restar con 12. Entonces 13 menos 9 aquí es, perdón, ¿sí? 13 más 9, 22. 22 menos 12, que equivale a esto, base A. Entonces anotamos A. 10. Ahora sigamos con el siguiente. Esto es 6, quedó en 6, ¿cierto? Porque le prestó una cantidad. Entonces quedó como ahí 0. Vayamos ahora a la multiplicación. Un reto, puedes retrocederlo. Aquí quedó en 6, ¿cierto? Para sacarle foto un rato. Atrás, por 6. favor. Ya está bien. Vayamos ahora a la Disculpe. multiplicación, ¿sí? ¿El video de la auxiliatura lo voy a enviar al grupo o algo? Sí, vamos a ver si no hay problemas en la grabación y vamos a enviarlo. Vale, gracias. Ahora en la multiplicación, vamos a hacer en base 10, vamos a hacer los mismos pasos. Si hacemos con la calculadora nos sale este resultado. Sí. Sigamos. Como estamos en base 10, ¿qué es lo que hacíamos? 5 por 1, 5, directamente anotamos ahí. Pero recuerden que hay que convertirlo a la base. Como es base 10, esto no hacíamos nosotros, pero recordemos cómo se hace. Se coloca 5 abajo y se lleva ese 0. ¿Cierto? Ahora 5 por 3, 15, más 0, sigue siendo 15. Eso lo vamos a dividir nuevamente con la base y nos sale que es a 1 y se anota 5 por debajo. Anotamos el 5, llevamos 1. Ya. Ahora 5 por 7, 35 más 1, 36. 36. Eso hay que llevarlo también a su base, 36. Ya. Dividido entre 10 a 3. ¿Cuánto queda? 6.
se anota el 6 y se debería llevar este 3, pero no hay dónde llevar, entonces se lo anota como 36, ¿cierto? Ah, ya. Se baja, entonces. Sí, pero ahora hay 2 dígitos, ¿cierto? Entonces nos toca con el 9, ¿cierto? Entonces se hacía 9 por 1, 9. 9. Como no excede la base va a ser a 0 y se anota 9. Llevamos 0. 9 por 3 es 27, 27 más 0 es 27. Entre 10 va a ser a 2 y queda 7. Este 7 lo anotamos abajo. Llevamos 2. Ahora, ¿qué sigue? 9 por 7, 63 más 2, 65. 65. Entre 10, 6 y 5. Este 5 se anota abajo y el 6 se debería llevar, pero no hay dónde llevar, entonces lo ponemos hacia adelante. ¿Qué se hace ahora? La suma, ¿cierto? Tenemos que sumar. 5 directamente se suma, pero si quieren hacerlo paso por paso, hay que hacer esta operación. 5 entre 10 es 0 y queda 5. Este 5 se anota abajo, se lleva 0. Ahora, 5 más 9, ¿cuánto es? Es 14. 14, pero 14 estamos entre 10. trabajando entre 10, va a ser a 1 y queda 4. Este 4 se coloca abajo y se lleva 1. 6 más 1, 7, más 7, 14. 14 entre 10 da lo mismo. Llevamos 4 y llevamos 1. Ahora, 3 más 1, 4. Más 5, 9. 9. Entre 10 0. es 0 y queda 9. Colocamos 9 y un 0. Ahora, 6 se anota directamente. Y fíjense, 0. No hay dónde llevar Queda. ese 0, entonces queda ahí. Y fíjense, eso es lo que hacíamos. Ajá. Esto es en base 10, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a hacer en otra base y es por eso que estamos haciendo estos pasos, ¿sí? Obviamente ustedes directo esto lo hacen en base 10, pero cuando es otra base ya no se puede hacer así directo. Hay que seguir estos pasos que estamos haciendo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿En qué base? Base 7, por ejemplo. Base 7 solamente puede admitir dígitos desde 0 hasta 6. No puede haber el 8, no puede haber el 9, ¿cierto? Entonces empecemos este ejercicio. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 15. ¿Qué hacemos con ese 15? 15 dividido entre 7. Entre 7, exacto. No lo pueden colocar aquí un 5 y se lleva 1. No, eso es en base 10. Si hacen eso estaría mal, porque estamos en base 7. Entonces vamos a seguir ese paso, pero ahora es dividido entre 7. 15 entre 7 a 2 y queda 1. Este 1 se coloca abajo y se lleva el 2. El 2 arriba. Exacto. Ya, ahora ¿qué nos toca? 3 por 4, 12 más 2, 14. 14 entre 7 va a ser a 2 y queda 0. 2. Este 0 se 0. coloca abajo. Llevamos 2. Sigamos, 6 por 3 o 3 por 6, 18 más 2, 20. Entre 7 va a ser a 2 y queda 6. 6 colocamos abajo y este 2 se debería 26. llevar. Pero no hay dónde llevar, ¿cierto? Sí, se baja. Entonces se queda ahí, 26. Ahora nos toca hacer por el siguiente dígito que es 2. Entonces, 2 por 5, 10. 10. Entre 7 va a ser a 1 y queda 3. Ese 3 se coloca abajo y se lleva 1. 1. 2 por 4, 8. Más 1, 9. 9 entre 7 es a 1 y queda 2. Colocamos 2 abajo y llevamos 1. 2 por 6, 12 más 1, 13. 13 entre 7 es a 1 y queda 6. Colocamos 6 y el 1 no hay dónde llevar. 6. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumar. Entonces sumamos todo eso. 1 más 0 va a ser 1. Directamente, si lo convertimos a base 7, da lo mismo, ¿cierto? Colocamos el 1 y se lleva 0. 0 más 3 es 3. Lo podemos hacer directamente. 6 más 2, ¿cuánto es? Es 8. Eso sí ya se excede de la base y va a ser igual a 8 entre 7 a 1 y queda 1. Se coloca 1, se lleva 1. 1. 6 más 2, 8. Más 1, 9. 9. Entonces 9 entre 7 va a ser a 1 y queda 2. Colocamos ahí el 2. Se lleva 1. 1 más 1, 2. Se puede colocar directamente, ¿sí? 2 ahí. de la base. Sí. La Una base pregunta, 7. Sí. ¿sí o sí en la suma tenemos que igual dividirlo en la base de 7? En la suma. Sí, en la suma esa. En toda la operación tenemos que usar la conversión a 7. En toda la operación. Una pregunta, David. Sí.
En las bases, digamos, se pueden repetir en la multiplicación. ¿No podría ser, digamos, 643 por 23? ¿Se puede? Puede ¿Se haber puede? cualquier dígito de estos de Ah, acá ok. de los 7. Puede haber cualquier dígito, ¿sí? Ah, se puede repetir entonces tanto en arriba como abajo. Sí. Ah, ok, gracias. Pueden hacer cualquier operación siempre y cuando ambos estén en la misma base y esos dígitos sí pertenezcan a esa base. Ahora lo que les decía en un inicio, solo pueden haber dígitos desde 0 hasta 6, ¿cierto? Y fíjense que en todo el proceso solo hay esos dígitos, miren. No hay el dígito 8, no hay el dígito 9. No tienen por qué estar ahí, tampoco está el 7, fíjense. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base 7. Entonces, ¿Qué pasaría si existe un número que no esté dentro de la base? quiere decir que Tiene han que hecho uno de estos dividirlo. procesos mal, ¿sí? Si les aparece ahí un 7, un 8, un 9, quiere decir que están haciendo mal. No puede salirles un dígito mayor al que está en la base. ¿Ok? O sea, los números redondeados de la base. Por eso es que hacemos esta conversión a cada rato. Porque estamos Ah, trabajando en vale. base 7. Entonces aquí no hay por qué, no tiene por qué existir un dígito mayor a 6. ¿Y qué pasa si ahí sí es base 7 y abajo aparece un número 8, digamos? No se Si podría hacer aparece, ejercicio. quiere ¿Qué se decir que está Que podría? mal. está mal la operación. Está mal. Sí, se han equivocado en algún proceso. Hay que No tienen por qué retirarse Y lo salirles dejamos 8. así en blanco. ¿Perdón? No. No, Y tienen lo que dejamos volver a así en hacerlo. blanco. Tienen que volver a realizarlo. Tiene que volver. Ah, bueno. Ah, bueno, si Tengo aquí, una pregunta. sí, ¿Qué pasa de que si le divide el 8 sobre 7? O sea, que va a ser 1, 1, ¿o cómo? 1, 1, exacto, va a ser 1, 1. Aquí Ah, siempre va a tenemos, ser, siempre va a ser 1, 1. en base 7, sí, 8 dividido entre 7 va a ser 1 y queda 1, digamos, ¿no? Sí. Ahora, lo que decía una de sus compañeras, ¿qué pasa si aquí en la operación, aquí, fíjense en la pregunta, existe el número 7, el 8 o el 9? ¿Se puede realizar la operación? Se puede No, realizar no, porque porque no el está resultado tendría base, otro no está en resultado. base 7. No puede haber un dígito No se puede mayor. porque está en base 7. Exacto, si existe un dígito mayor a 6, quiere decir que la pregunta está mal planteada. Todos los dígitos Entonces no tienen la que ser desde 0 responderíamos. hasta 6. Sí, tienen que especificar ahí teóricamente que el dígito No 7, por cumple. ejemplo, no pertenece a base 7, por tanto no se puede realizar la operación. Pero como Ah, bueno. estamos suponiendo No se que enojó por mensaje. si estamos haciendo por, aquí los dos estamos suponiendo que están en base 7, entonces se puede realizar. ¿Sí? O sea que eso también varía entre la suma y el resultado igual. Entre la suma y el resultado, ¿a qué se refiere? O sea que tampoco tiene que haber un número mayor de base 7. Igual No a... puede haber, Puede llegar no hasta puede haber. 6, pues. Sí, Por eso base 7 aquí, en solamente. todo el, Estoy explicando. aquí, en todo el proceso solo puede haber números desde 0 hasta 6, nada más. Bien, entonces vamos a volver a ver la multiplicación en otra base más adelante en la división. Veamos entonces, división en base 10. ¿Cómo realizan esta división ustedes? Si dividen esta cantidad 5.173 entre 48 va a dar que es a 107 y queda 37. Tenemos que recordar cómo hacíamos esta división. Se fijaban, ¿cierto? 51 es divisible entre 48. Sí, se toma entonces esos dos dígitos solamente. ¿A cuánto va a ser? A 1. ¿Qué se hace? La resta. Ese mismo proceso tenemos que hacer para las otras bases, pero vamos a recordar aquí un poco cómo se hace en base 10. Entonces, ¿qué se hace? 1 menos 8 no se puede. ¿Qué se hace? Se presta la base, ¿cierto? La base tiene que decir. Entonces, 10 más 1, ¿cuánto es? Es 11. 11. 11. Entonces, ese 11 recién se lo resta con el 8. Entonces, 11 menos 8 es igual a 3. Anotaban ese 3. ¿Esto en cuánto quedó? Como le prestó al dígito 1, entonces quedó en 4. 4 menos 4, 4. 0. 0. Se baja el siguiente dígito, es 7. Nos fijamos entonces aquí, 37 entre 48, ¿se puede? No se puede. ¿Qué se hacía? Era por 0. 0 por 48 nos daba 0, 0. Se restaba, quedaba 37. Entonces bajábamos el siguiente dígito, 3. Ahora fíjense, aquí hay 3 dígitos. ¿Cómo hacían ustedes para poder resolver esto? Una forma es hacerlo por 7, fíjense. Como ya teníamos el resultado acá, ya sabemos que es por 7. Hacíamos ese procedimiento y lo convertíamos.
¿Cuánto nos da entonces? 56 entre 10 es a 5 y queda 6. Anotamos 6, 5. 4 por 7, 28. 28 más 5, 23, 33. Entre 26. 10 es a 3 y 3. Tenemos 33. Esta cantidad tendría que ser menor o igual a esta, ¿cierto? A la que se tiene que restar. En este caso, ¿funciona entre 7? Sí, sí funciona. Entonces, 7 por 48 sale 336. Lo restamos. 3 entre 6 no se puede, se presta entonces la base. Al prestarse la base se convierte en 13. Entonces 13 menos 6 tenemos 7. 7. Y anotamos el 7. Esto quedó en 6. 6 menos 3, 3. Y aquí quedó 3 menos 3, 0. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahí en base 10. ¿Resultó? Ahora vamos a ver Atrás, división por en... favor, ¿No atrás. puede retroceder, por favor, para sacarle foto? Tengo una consulta. Sí. Escogiste el número 7, digamos, intuitivamente, ¿no? Porque si lo multiplicabas por 8 ya se iba a pasar, ¿no? Del 373. Exacto, porque ya lo teníamos aquí la respuesta, ¿cierto? Aquí está 107, claro, entonces sí. de ahí directamente, pero como usted dijo, cuando si no hubiésemos Digamos, no sabido lo por cuánto supiéramos. era, había que adivinar, ¿cierto? O Claro, intentar, Había que ver la forma. intentarle. Y ahí es donde se complica, más que todo en otra base. Aquí es fácil, fíjense. ¿Por cuánto más o menos harían? 37 entre 4. ¿O cómo hacían ustedes para descifrar por cuánto se debía hacer? Yo tomaba estos dos dígitos y lo dividía entre 4. Y más o Prueba y menos me error. daban, ¿no? Y más o menos da 9, pero no da, ¿cierto? Si lo multiplicamos. Pero ya era un aproximado. Y eso que la división puede seguir con los números Sí, decimales. exacto. Entonces ahora vamos a ver el ejercicio división base 10, pero antes de esto se va a cortar, así que primero consultas y luego vamos a empezar otra vez para la división para que no nos dejen medio ejercicio, ¿sí? Listo. Consultas. ¿Hasta qué hora es la auxiliatura, disculpe?